Introducción. Definimos el análisis estructurado como una técnica del modelado del flujo, que en este caso se ocupa en diagramas, es decir, el contenido y transformación de la información que fluye en un sistema. Básicamente el diagrama de flujo lo que nos dice es qué va a hacer el sistema, qué y para qué, y qué funciones va a tener, además de qué requerimientos y qué componentes utiliza para hacer de forma eficiente su función. Por lo cual la especificación de requerimientos debe ser precisa, concisa, gráfica, particionada y mantenible. En este punto donde dice particionada es que todo está relacionado pero no debe estar revuelto, es decir, debe estar cada elemento en su área correspondiente para que funcione de la mejor manera. Además de mantenible, es como la base de la computación, es decir, se hace un software o un programa que se le tiene que dar mantenimiento, actualizaciones, etc. El análisis estructurado ocupa diferentes herramientas, aunque nos enfocaremos en el diagrama del flujo, DFD y diccionario de datos. El DFD representa un modelo del flujo de datos dentro del sistema y se caracteriza por mostrar el mismo flujo, las transacciones de entrada y salida, muestra transformaciones que sufren los datos y especifica qué hace el sistema, entre otro montón de características que tiene el DFD, pero las más importantes son: especifica qué hace el sistema y muestra básicamente dentro de un flujo todas las transacciones, ya sea de salida, de entrada, la transformación de datos, porque suele pasar en los sistemas, en todos sistemas se transforman datos y se actualizan. Entonces, en el DFD existen elementos como entidades externas, algo o alguien que envía o recibe información desde o hacia el sistema, que marcan los límites del sistema, es decir, algo o alguien, en este caso es el usuario que va a ingresar información y va a recibir información. Entonces, eso es lo que va a definir en este punto el diagrama de flujo. Además, básicamente el DFD debe ser independiente de las herramientas de implementación, es decir, toda herramienta de implementación es totalmente independiente o alejada del DFD. Todo sistema debe tener un DFD para entender en sí qué va a hacer. Pues bien, entrando en contexto con el diccionario de datos, dentro de nuestras tablas tenemos en total 13 tablas, las cuales vamos a definir dentro del diccionario de datos de una manera rápida para entender el campo, el tipo, el tamaño y la descripción. Entonces, en la tabla Sheet Detail, básicamente lo que tenemos es diferentes campos con diferentes tipos. Vamos a mencionar unos que creo son los más importantes. El ID, tipo Begin, tamaño 20, identificación del usuario, es en la hoja de detalle, porque el Sheet Detail básicamente es una hoja de detalle. Tenemos un descuento con tipo varchar, 45 de tamaño, que es el descuento del procedimiento. La fecha de entrega, el delivery date, con tipo varchar, tamaño 45 y que básicamente es la fecha de entrega. El created y la opción de modificar con tipo varchar, tamaño 45. Creo que de esta tabla son los más importantes y que tienen más relación con otras tablas. Continuando con la siguiente tabla, tengo la de status, con los campos. La tabla de status con el campo ID de tipo Begin, tamaño 20, y que básicamente es la identificación del usuario, el nombre, orden y la opción de modificar y crear. En el nombre sabemos que es de tipo varchar con tamaño 45, que es el nombre del usuario. En la orden tipo int, tamaño 11, número de orden del usuario, y las opciones de crear y modificar, que son varchar y que son básicas. El branch, que en este caso sería como la ramificación, una ramificación en el sistema. Tenemos el mismo ID, identificación del usuario, el código, el nombre del usuario y las opciones de crear y modificar, que el código sabemos que es varchar, en este caso todos los tipos son iguales a excepción del ID, y los tamaños que todos son iguales a 45 menos ese del ID que es tipo Begin. En la tabla sheet
Tenemos una buena cantidad de campos porque creo que es de las tablas más grandes de nuestro sistema. En este punto quiero mencionar que tenemos nuevos campos que se van a relacionar con otras tablas, pero que son de suma importancia y que básicamente son identificaciones. Por ejemplo, el estado de la identificación. El diccionario de datos es el listado que tenemos aquí organizado de todos los datos que pertenecen a un sistema. Tenemos las tablas test type result, test type, group test y test. Estas tablas tienen lo que son los campos, tipo, tamaño, descripción de cada elemento. El fin del diccionario de datos es dar la precisión sobre los datos que se manejan en el sistema, evitando así las malas interpretaciones o ambigüedades. En nuestros diccionarios se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos. Hay que tener en cuenta que el diccionario se desarrolla durante el análisis y este a su vez es parte de la determinación de requerimientos de un sistema. Gracias. Bueno, como son primeras tablas, la primera tabla constituye con un nombre de entity type, que es en español se puede decir que es identidad, que es la tabla donde se crea un usuario. Se está creando lo que es un ID, un código, se está ingresando también lo que es el nombre del usuario, un contact name, que eso se refiere a una referencia, la edad, el correo, el teléfono, ya sea ese de casa, sea fijo o sea celular, el do, el need. También se está ingresando lo que es la licencia del pasaporte. Esto se les está dando lo que es una opción al usuario, porque se puede colocar lo que es un número ya sea de licencia u otra identidad que contenga dicho documento, ¿verdad? Y se está haciendo lo que es dos conexiones con otras dos tablas, que es la tabla build y la tabla entity type, que se las voy a ir explicando en qué van constituyendo también. Bueno, la entity type es donde se está dando lo que es un ID, el nombre del usuario, se está creando también el usuario y una fecha que se está estableciendo y la modificación de dicha usuario, ¿verdad? En la tabla build se está haciendo lo que es ingresando lo que es un ID, que ese ID lo contienen la mayoría de tablas, bueno, todas las tablas, un nombre que ya está generado, que se creó en la tabla entity type, un IVA que ya está establecido, y la creación de esta factura, un created, y una modificación ya sea del nombre o del ID, ¿verdad? Bueno, cada una de esas tablas conlleva lo que es un campo, un tipo, el tamaño y una descripción de cada campo.